Hoy quiero hablarte de la magia de las pequeñas cosas, pero con una diferencia. Las pequeñas cosas repetidas durante mucho tiempo. Hace tiempo estaba en la conferencia de un buen amigo mío, Jacobo Parajes, y él dijo una frase que me llamó la atención. Yo conozco sus conferencias, estaba escuchándole y normalmente ya conozco todo lo que ha dicho, pero en esta en concreto dijo una frase que me llamó la atención, y es: las grandes cosas se consiguen con paciencia. Fíjate que muchas veces hablo de las grandes habilidades para ser productivo, cito la perseverancia, el autocontrol, la pasión para hacer cosas que te emocionen, pero la paciencia es una de las cosas clave que también tienes que recordar. Hablo muchas veces de la analogía entre el tiempo y el dinero, el famoso efecto compuesto del dinero, de invertir poquito a poco durante mucho tiempo para que tengas un efecto exponencial y tu dinero crezca como la espuma. Pues también con el tiempo hay que hacer esas pequeñas cosas mantenidas durante mucho tiempo y tener la paciencia para ver resultados. Porque esto es como cuando quieres ir al gimnasio, cuando quieres empezar a hacer ejercicio, prepararte para un maratón, pues al final las primeras semanas, los primeros días parece que no tiene ningún impacto lo que haces en tu rendimiento, parece que sigues igual, te miras al espejo y tu cuerpo sigue teniendo el mismo aspecto que el primer día, y sin embargo de repente hay un cambio. Érico Rocha, uno de los grandes maestros del marketing digital, uno de los mayores expertos en Brasil, que es uno de los principales mercados del mundo en marketing digital, dice que son 2 milímetros. Él habla de los 2 milímetros, que son lo que separa las acciones en el momento en el que parece que no tiene ningún efecto. Vas viendo que haces ejercicio pero parece que sigues igual, y de repente 2 milímetros cambia y empiezas a ver un efecto, empiezas a ver resultados. Bueno, esto es lo que también Darren Hardy recoge en su efecto compuesto, en uno de los libros que te recomiendo que leas. Es la magia de las pequeñas cosas hechas durante mucho tiempo. Fíjate que hay una paradoja, seguro que conoces muchas versiones de esta paradoja, pero quiero que reflexiones un momento en lo que tiene de moraleja. Y es la paradoja del penique o el centavo mágico. Y es la pregunta de si prefieres 3 millones de dólares hoy o prefieres un centavo de dólar que va doblando su valor durante 31 días. Así que nos vemos dentro de un mes y yo te doy 3 millones hoy o te doy un centavo que va doblando su valor cada día. Bueno, pues al final de esos 31 días, seguro que ya te imaginas la respuesta, tienes más de 10 millones de dólares. Ese es el efecto de las pequeñas cosas hechas día a día y teniendo la paciencia de esperar esos 31 días para que eso tenga su fruto. Fíjate que una de las claves de la productividad es hacer esas pequeñas cosas durante muchos días. Yo siempre digo que los grandes personajes, la gente grande que tiene grandes resultados, hace pequeños esfuerzos todos los días. La gente normal, que tiene resultados mediocres, hace muchos esfuerzos unos pocos días. Así que si muchas veces te das cuenta que te pasa que de repente tienes días en los que tienes que hacer esfuerzos tremendos para llegar a cumplir plazos, a cumplir fechas, a entregar tus proyectos y no consigues tener los resultados que te gustaría, plantéate si quizá la dinámica es totalmente diferente a lo que la sociedad nos acostumbra a pensar. No es estar constantemente apagando fuegos o con esa sensación de tener un montón de cosas que hacer, con esa sensación de no llegar, de acelerar, de ir al máximo de velocidad porque parece que todo es urgente y que todo es un fuego a nuestro alrededor. Bueno, pues a lo mejor hay que tener esa templanza que tiene la gente que tiene éxito, que van aparentemente a otro ritmo y se concentran más en las pequeñas cosas que repetidas durante mucho tiempo van a tener un efecto grande. Lo estratégico, lo difícil, y eso es lo que trabajo en mis formaciones, es decidir cuáles son esas pequeñas acciones que repites cada día. Seguro que estás pensando ya en los hábitos, por ejemplo, en la famosa regla quizá de los 21 días para integrar un hábito. Cualquier hábito que estés pensando que es bueno para ti, pues estarás pensando que tienes que aguantar 21 días y ya está, ya es tuyo, ya está interiorizado y ya lo tienes para siempre. Bueno, pues los hábitos, que es uno de los principales ejemplos de estas pequeñas acciones hechas día a día y que al final tienen un resultado explosivo en tu productividad, es algo muy importante, pero lo primero que tengo que hacer contigo es desmontar ese mito de los 21 días. Ese mito de los 21 días viene del libro Psycho-Cybernetics, Psicocibernética, del Dr. Waltz, que era un médico que se dedicaba a la reconstrucción estética, a la cirugía estética de gente que había sufrido accidentes graves y que necesitaba una reconstrucción estética importante. Y la famosa regla de los 21 días viene de que estas personas, cuando por ejemplo habían perdido un miembro, cuando por ejemplo se sometían a una cirugía estética muy potente, pues tardaban 21 días en reconocerse en su nueva forma, en reconocerse en cómo eran después de la cirugía y, digamos, aceptar que ese era su nuevo yo. Bueno, pues de ahí ha derivado la regla de los 21 días, que parece que es para cualquier hábito como dejar de fumar, hacer ejercicio, beber más agua o comer 5 piezas de fruta al día. Bueno, pues no tiene nada que ver, porque hay un estudio de la Universidad de Londres que ha demostrado que depende del hábito, como es de sentido común, tienes más tiempo o menos tiempo que necesitas o
vas a necesitar más tiempo o menos tiempo para poder interiorizarlo de verdad y decir que ya es parte de ti. Se hizo este experimento en la Universidad de Londres con experimentos tan sencillos como beber agua a primera hora de la mañana, tomar fruta, o experimentos más complejos como hábitos buenos para tu productividad en el trabajo, para tu vida en general. Y se demostró que había muy pocos hábitos para los que necesitabas 21 días para interiorizarlos y que de hecho la mayoría necesitabas varios meses, incluso alguno por encima de un año, los más importantes. Así que esto, lejos de ser una mala noticia, es una buena noticia. Es una buenísima noticia porque significa que aunque te parezca que tú necesitas más que esos 21 días y te parece que es que necesitas más de lo normal para interiorizar un hábito, si realmente lo quieres interiorizar, y yo trabajo en mis formaciones con cómo interiorizarlo, con un método que yo llamo el método viral, bueno, pues al final necesitas más de 21 días y es normal que necesites más de 21 días. Si lo quieres hacer de verdad, si quieres hacerlo de manera seria, vas a necesitar mucho más de ese tiempo. Por eso la paciencia, acuérdate de esa frase que te decía al principio de mi buen amigo Jacobo Parajes, que dice que las grandes cosas se consiguen con paciencia. Es fundamental para todo, para los negocios, para la vida y, por supuesto, para la productividad. Así que la magia de las pequeñas cosas, hecha durante mucho tiempo, es lo que te va a conseguir esos resultados explosivos. No se trata de empezar a hacer un montón, empezar a interiorizar un montón de hábitos a la vez. Yo siempre recomiendo que hagas las cosas poquito a poco, pero siendo muy constante. Elige un hábito que quieras interiorizar e interiorízalo al máximo. Esfuérzate por esperar 21 días, 40 días, 60 días o un año, lo que sea necesario, hasta que ya sea parte de ti. ¿Por qué? Pues porque al final cuando un hábito es parte de ti, te ayuda a que no necesites gastar energía en algo que si has elegido bien el hábito es importante para tu vida. Por ejemplo, si haces una de las principales recomendaciones, si interiorizas una de las principales recomendaciones que trabajo en mis formaciones, y esta viene de un buen libro de Hal Elrod que se llama Mañanas Milagrosas, de cómo empezar tus días de manera muy potente. Este es un libro que resume muchos otros libros sobre cómo empezar tus días de la manera más eficiente y bueno, pues yo le he añadido algunos ingredientes y es lo que trabajo en mis formaciones en la parte de cómo empezar tus días de la manera más productiva posible. Bueno, pues una de las recomendaciones que te hago es que cuando suena el despertador por la mañana y le damos a ese botón del snooze, de dejar pasar unos minutos hasta que vuelves a encender el despertador, te animo a que, o te reto, más bien a que la próxima vez que te suceda, mañana por la mañana, cuando te suene el despertador, te levantes directamente. Olvides ese snooze del despertador. Si interiorizas un hábito así, vas a empezar a notar que eres mucho más ligero, mucho más dinámico, mucho más activo para cambiar de actividad cuando tienes que cambiar de actividad o para reaccionar en tu trabajo en general. Te puede parecer una tontería, pero esa pequeña acción por las mañanas te hace ser muchísimo más dinámico en todas las respuestas que haces a lo largo del día. Si no me crees, hazlo durante una semana y verás los resultados. Así que un hábito como este es el tipo de hábitos que tienen impacto potente en tu vida. ¿Y por qué te decía que cuando tienes un hábito, eso te evita gastar energía en hacer algo? Porque si realmente quisieras forzarte a levantarte todos los días en cuanto suena el despertador y no dejar que pasen esos 5 o 10 minutos, el mío tarda 10 minutos y el de mi esposa tarda 3 minutos. Entonces es un lío porque el suyo cada vez que le da el snooze empieza a sonar constantemente y tenemos ahí nuestra dinámica mañanera a ver quién se levanta primero. Bueno, pues si haces esto todos los días, porque esto no suele pasar sobre todo los fines de semana, si haces esto todos los días de la semana, cuando tienes responsabilidades importantes en el ámbito profesional, pues te reto a que pruebes a decir, fíjate, si lo hago durante una semana todos los días, voy a ver el efecto que tiene. Sin embargo, si lo haces días sueltos, no voy a ver el efecto que tiene. Me va a costar un montón hacer el esfuerzo de hoy sí lo hago, de repente una semana no, hoy lo vuelvo a hacer, de repente 2 semanas no. Por eso los hábitos, cuando los interiorizas, te evitan gastar energía, por ejemplo, en esforzarte en levantarte justo cuando suena el despertador. Será algo tan tuyo que ya lo tendrás como algo parte de ti automático por la mañana y no te costará nada levantarte. Si interiorizas hábitos positivos y los eliges estratégicamente y los interiorizas de uno en uno, recordando ese estudio de la Universidad de Londres que dice que al final puedes tardar meses en interiorizarlo de verdad, vas a ver cómo gastas menos energía en esas acciones que son importantes para ti. Ahora quiero hacerte una pregunta y es ¿cuántos libros lees habitualmente? No sé si preguntarte a la semana, al mes o al año, depende de los libros que leas, pero ¿lees habitualmente? Te lo pregunto porque un estudio demuestra que para ser más experto que el 90% de la gente solo necesitas leer 4 libros sobre un tema en particular. Y dirás, bueno, pues efectivamente, porque la gente en general pues no tiene un nivel muy elevado y sobre todo con cómo está la educación últimamente, pues en general menor sobre muchos temas que te encuentras por ahí, ya sean de política, de economía, temas técnicos, cualquier tema que se te ocurra. Bien, pero te voy a hacer una pregunta todavía más compleja. No solo es ¿cuántos libros necesitas leer para ser más experto que el 90% de la gente? Estos 4 libros,
sino te voy a hacer una pregunta y es, ¿tú te lees esos 4 libros sobre un tema que te interese, sobre un tema sobre el que de verdad quieras ser experto? Fíjate que hay un reto muy sencillo, que es, por ejemplo, dedicarte a leer 10 páginas cada día por la mañana. ¿Te parecería mucho reto leer 10 páginas cada mañana durante todos los días? Recuerda que la magia está en las pequeñas cosas hechas durante el tiempo suficiente y hay que tener la paciencia para esperar ese tiempo suficiente. Si lees 10 páginas cada día, durante 3 años te habrás leído más de 43 libros. Eso es una media de más de 10 libros al año. ¿Dónde te pone eso? ¿Dónde te pone en formación, en experiencia, en capacidad? Fíjate que esto es un ejemplo muy tonto, muy sencillo, llevado a un caso muy simple como el de leer un libro, del impacto que puede tener, la magia que puede tener las cosas pequeñas repetidas durante mucho tiempo. Y te preguntarás, bueno, y si es tan sencillo, ¿por qué no lo hago? ¿O por qué no lo hace la mayor parte de la gente? ¿Y por qué no la gente que quiere formarse en un tema, pues lee ese tipo de libros o ese volumen de libros? O simplemente la gente que quiere leer libros sobre temas en general, porque te hago una reflexión también, y es que la gente que tiene éxito de verdad lee mucho más libros que tú, lee muchos más libros que la media de la gente y lee muchos más libros que tú. Bueno, pues, ¿por qué la mayoría de la gente no hace esto? No lee 10 páginas cada día, 5 páginas cada día y se lee estos 15, 10, 5 libros al año durante todos los años de su vida. ¿Dónde te pondría eso? ¿Y qué conocimiento tendrías de un montón de temas? Bueno, pues si la gente no lo hace, plantéate si tú lo estás haciendo hoy en día, es porque igual que es fácil de hacer, de leer esas 10 páginas al día, también es fácil de no hacer ese hábito de las 10 páginas al día y de llevarte a ese nivel de lectura. Bueno, pues con esto, como con esto, pasa con cualquier hábito que te plantees. Al final es muy fácil de hacer y de interiorizar si le dedicas un poquito de esfuerzo todos los días, pero es muy fácil de no hacer. Y esto vale para cualquier hábito que te imagines, desde comer mejor hasta tomarte tus 5 piezas de fruta al día, hacer deporte, dejar de fumar, ir al gimnasio, cualquier cosa que para ti sea importante. Y esto es una reflexión muy importante que quiero compartir contigo, porque al final, si eres consciente del impacto que pueden tener estas pequeñas cosas, es cuando vas a ser mucho más perseverante por un lado, y por otro lado, mucho más paciente para esperar a ver los efectos, porque no van a ser de un día para otro. Así que esta es una de las claves para que te des cuenta del efecto explosivo que pueden tener los hábitos y de por qué no los hacemos hoy. Porque igual que es fácil de hacer, es fácil de no hacer. Y además esto me lleva a una reflexión importante, que es que tenemos que ser mucho más responsables, mucho más conscientes de que los resultados que estamos teniendo hoy son al 100% responsabilidad tuya, responsabilidad nuestra, responsabilidad de cada uno de nosotros. Lo que es tu empresa, lo que es tu negocio, lo que es tu vida, refleja lo que eres tú hoy en día. Y eso para mí ha sido un mazazo cuando lo he interiorizado de verdad, porque veía que las cosas que estaba haciendo mal en mi negocio, las cosas que estaba haciendo mal en mi empresa, las cosas que estaba haciendo mal con mi equipo, con mi socio, con mi familia, conmigo mismo, eran buena parte reflejo, y en su mayoría reflejo de cómo era yo, de mi personalidad, de lo que hacía bien, pero también de lo que hacía menos bien y de lo que tenía que mejorar. Y cuando te centras en mejorar esas partes que puedes cambiar, vas a ver un impacto tremendo en tu vida y en tu negocio. Así que asume la responsabilidad al 100% de lo que te pasa. He comentado contigo en otros vídeos y quizá me has oído hablar de los conceptos de Stephen Covey, el autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de los círculos de influencia y el círculo de preocupación. El círculo de influencia son todas las cosas que tú puedes cambiar, en las que tú puedes influir, y el círculo de preocupación todas las demás cosas, lo que te preocupa, pero las cosas que no puedes cambiar. El clima, las normas de tu país, las leyes, los requisitos, lo que te manda tu jefe. Bueno, pues esas cosas pueden estar en tu círculo de preocupación. La clave es que cada vez tu círculo de influencia sea mayor y que a lo mejor las cosas que te manda tu jefe pues empieces a tener más influencia sobre ellas porque le demuestres tu criterio, le demuestres tu buen hacer, le demuestres tu capacidad en el trabajo. Así que se trata de aumentar el círculo de influencia y olvidarte del círculo de preocupación. Todo esto tiene que llevarte a darte cuenta que el 100%, prácticamente el 100% de los resultados que tienes, de lo que te pasa, es responsabilidad tuya, muchísimo más de lo que pensamos hoy, que tratamos de poner un montón de excusas. Y esto me lleva también a una reflexión sobre lo que solemos decir a veces cuando, sobre todo si eres emprendedor, seas empresario, tengas tu empresa o tengas un carácter emprendedor y estés constantemente proponiendo nuevos proyectos dentro de tu empresa, o si trabajas como autónomo o independiente. Bueno, pues muchas veces nos hartamos de buscar excusas para los malos resultados, para por qué no nos han salido las cosas como nosotros queríamos. Y fíjate que si no has probado absolutamente todos los métodos que existen para tu sector en concreto, si no has probado todo lo que hace tu competencia, si no has medido absolutamente todo lo que haces y controlado perfectamente por qué te ha salido mal lo que te ha salido mal, si no lo has analizado con todo el detalle, si no has consultado a todas las personas a las que puedes acudir como mentoras, como
referentes como gente que te ayude y te dé una perspectiva diferente. Si no has probado absolutamente todo, has tenido perseverancia y, ojo, has tenido la paciencia para esperar el tiempo suficiente, si no has hecho todo eso, no puedes decir que no eres capaz de conseguir un objetivo. Así que cuando te rindas, o antes de que te rindas, o tengas la tentación de rendirte, piensa en todo eso. Y si no has hecho todo eso, todavía no es el momento de rendirte. Así que te animo a que te des cuenta que todavía te falta un poquito más por esperar para conseguir el éxito que quieres, de verdad. Hemos hablado de lo importante que es darse cuenta de que los resultados que tienes hoy son casi al 100% responsabilidad tuya. Que el hecho de cómo es tu negocio hoy, cómo son tus resultados en tu empresa, cómo es tu vida en general hoy, depende mucho más de cómo eres tú hoy. Y eso, lejos de ser un mazazo, aunque duele, es una buena noticia, porque al final es una noticia que te anima a ver y a darte cuenta de que eres capaz de conseguir cosas muchísimo más grandes. No se trata de pensar que todos podemos conseguir cualquier tipo de objetivo, que tú puedes llegar a Marte en un año. No se trata de conseguir ese tipo de objetivos o de plantearte si puedes conseguir ese tipo de objetivos o no, como pueden dar a entender muchos cursos de desarrollo personal o vídeos de YouTube que puedas ver. Se trata de ver que lo que puedes conseguir, y eso es la reflexión importante, es mucho más grande de lo que hoy crees que puedes conseguir. Uno de los libros que te recomiendo en este campo, uno de los libros más potentes, es La magia de pensar en grande. The Magic of Thinking Big, de David Schwartz, es una auténtica obra maestra sobre el impacto de pensar en grande en tu vida. Así que date cuenta de que todo lo que consigues es mucho más responsabilidad tuya de lo que piensas, pero eso es una buena noticia, porque quiere decir que tú puedes coger las riendas de tu vida, que tú puedes marcar el ritmo de tu vida. Y en este sentido, ahora quiero comentarte que seguro que has oído hablar de la ley de la atracción, que la has oído mencionar en muchos sitios, incluso en algunos con connotaciones muy negativas, esto de que aparentemente de repente el universo se alinea en ciertos momentos y te da exactamente lo que quieres cuando sabes pensarlo y actuar de una manera concreta. Bueno, pues esto de ser algo mágico, de ser algo que de repente una noche te pones a pensar con muchas ganas que quieres conseguir algo y el universo te lo da al día siguiente, esto es fundamentalmente un principio de puro sentido común, y es que el cerebro funciona por economía del pensamiento, es decir, no es capaz de almacenar todos los pensamientos, todas las cosas que nos pasan cada día y durante todos los días, y almacena selectivamente. Si tú estás acostumbrado a pensar en cosas positivas, a darle estímulos positivos, a pensar en grande, a pensar que puedes conseguir las cosas, a hablar con mensajes positivos, a hablarte con mensajes positivos, tu cerebro almacenará ese tipo de cosas. Si, por el contrario, estás acostumbrado a pensar en negativo, a ser pesimista, lo que algunos dicen realista, pero que al final no lo es tanto y es más bien negativo que otra cosa, bueno, pues si al final estás acostumbrado a pensar en negativo, tu cerebro almacenará todo lo que ve a tu alrededor, todo lo que pasa en tu día a día que es negativo. Y por tanto, la ley de la atracción no es más que si estás acostumbrado a ver el mundo de una manera y a hablarte en positivo y a tener energía y a creer que sí puedes conseguir las cosas, tu cerebro va a empezar a ver el cómo, va a empezar a ver oportunidades a tu alrededor que te van a ayudar a conseguir eso que quieres con tantas ganas, y no lo va a hacer si tus estímulos, si tus pensamientos, si todo lo que estás metiendo en tu memoria es estímulos negativos, pensamientos negativos. Esto también David Schwartz, en su libro de La magia de pensar en grande, que te mencionaba hace unos segundos, lo llama el banco del pensamiento. Y dice que depende de lo que tú inviertas, si inviertes pensamientos positivos, tu cerebro, que es un banco, te va a devolver pensamientos positivos. Si inviertes pensamientos negativos, te va a devolver pensamientos negativos. Esto es el principio de que, si esto es un principio de la informática, en muchos programas se dice que cuando haces un programa, por muy bueno que sea el programa de ordenador, si los datos que le metes son basura, lo que va a salir del programa, los resultados de esos algoritmos, de esos cálculos, va a ser basura. Por ejemplo, la inteligencia artificial, esto que está ahora tanto de moda, si para hacer un programa de reconocimiento de imágenes le mandas una base de datos al programa para que aprenda, para que se entrene, una base de datos de imágenes que son muy malas, borrosas, distorsionadas, inconexas, pues al final no va a aprender, por muy bien diseñado que esté el algoritmo o la red neuronal que se encuentre detrás de ese programa de reconocimiento de imágenes. Así que esto te lo digo porque en informática se suele hablar, se suele decir que si metes basura vas a sacar basura. Bueno, pues plantéate en tu vida, para todo esto que estamos hablando, de los pensamientos positivos, del banco de pensamientos positivos, de la ley de la atracción, que es que tu cerebro básicamente va a estar ojo a visor y va a haber posibilidades para conseguir lo que tú quieres, si de verdad lo quieres. Bueno, pues fíjate que al final, si no solo lo que comes o lo que haces físicamente, sino lo que haces en el plano mental y en el plano espiritual es malo para ti, al final los resultados van a ser malos. ¿A qué me refiero? Cosas como con quién te rodeas, cómo hablas, cómo reaccionas ante las cosas son importantes. Y en este caso me quiero detener en este tema de con quién te rodeas.
Acuérdate que eres la media de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Eso es una frase que para mí ha sido demoledora, y cuando me he parado a pensar en las personas con las que pasaba más tiempo, en esas 5 personas con las que pasaba más tiempo, me he dado cuenta de que alguna de ellas no era lo que yo quería ser en mí, lo que yo quería reflejar en mi personalidad, que si esa persona la metía en la ecuación para que la media de todo eso fuera yo, pues no quería esa persona en mi vida, en mis relaciones. Puede ser una persona más cercana, puede ser una persona más lejana. No son malas personas, son simplemente personas que no te están ayudando. Y ojo, no se trata solo de buscar personas que ayuden, sino también de ayudar a otras personas, a que la media de esas 5 personas, entre las que estés tú, sea mejor para que esa persona sea mejor. Pero recuerda que rodearte de personas adecuadas es fundamental para tener los resultados que buscas. Y hay personas, y esto lo menciona muy bien Darren Hardy en su libro El efecto compuesto, hay personas que son para pasar un rato con ellas. Él dice las personas de minutos, las personas de horas, las personas de días o las personas de para siempre. Bueno, pues hay personas con las que puedes pasar unos minutos riéndote, tomándote unas cervezas y te lo pasas fenomenal. Y es muy importante. Hay personas con las que puedes pasar horas, pero no más. Hay personas con las que puedes pasar días, o hay personas con las que podrías pasar toda la vida o te gustaría pasar toda la vida, porque te aportan, porque te enriquecen, porque les puedes enriquecer, les puedes aportar, les puedes ayudar. Y al final es una persona que te hace que tu vida sea una vida con mayúsculas. Así que plantéate cuáles son las relaciones y el tipo de personas con las que te relacionas hoy. Acuérdate, si metes cosas negativas, vas a sacar cosas negativas de tu vida. Y todo lo que esté pasando en tu empresa, en tu negocio y en tu vida es reflejo de cómo eres hoy, del tipo de persona que eres hoy. Y para terminar este vídeo, lo que quiero hacer es una reflexión que suelo trabajar mucho en mis formaciones, que es la analogía entre el tiempo y el dinero. El tiempo y el dinero se parecen en muchas cosas, hay otras en las que no, pero se parecen en muchas cosas, y uno es en esta, de la magia de las pequeñas cosas hechas durante mucho tiempo, y la clave de tener paciencia para saber ver resultados, para poder ver resultados. Y es que cuando inviertes el dinero, si inviertes poquito a poco, como esa paradoja que te decía al principio de los 3 millones de dólares o el centavo mágico que se doblaba y que a los 31 días ya sumaba más de 10 millones, bueno, pues el dinero, con el efecto compuesto, si vas sumando poquito a poco, al final tiene resultados explosivos. El tiempo es lo mismo. Tienes que hacer esas pequeñas acciones y tienes que esperar el tiempo suficiente. Pero ojo, y con esto termino, el tiempo se diferencia en algo del dinero, y es que el tiempo no vuelve. El dinero puedes conseguir que vuelva, pero el tiempo no se regenera. Así que ten cuidado en cómo inviertes y no gastas tu tiempo. Recuerda, si dominas la magia de las pequeñas cosas hechas durante mucho tiempo y tienes paciencia para esperar resultados, vas a empezar a trabajar genial y sobre todo a vivir mejor.